Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo aquí, otra vez en su programa, que es nuestro programa, Don Chucho Político, ¿verdad? Y aquí estamos con Jorge Acuña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, afortunadamente, gracias. Igual espero que de corazón deseo que todos estén bien. La audiencia, son tiempos difíciles en muchos sentidos, en temas de salud, en temas políticos, en temas de inseguridad. Son temas difíciles, complicados. Lo estamos viviendo en todo México, en todo el mundo de alguna manera, sobre todo en el tema de la salud. Y bueno, pues hay que procurar, hay que poner la parte que esté en nuestras manos para minimizar esos riesgos. Oye, eso es muy cierto. Pero a ver, mira, es que yo lo he estado pensando, ¿no? Y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Porque, mira, a ver, una cosa es la política, ¿no? Ciertamente. Y otra cosa es la administración pública, ¿no? Así es, fíjate que ese es uno de los temas que se han confundido muy fácilmente y creo que ha sido uno de los fracasos en la democracia de nuestro país. Y es que cuando hay personas que nos permiten conocer cómo funciona en otros países, pues nos queda muy en claro que la administración pública se atiende como si fuera una empresa. De hecho, en México y en nuestra propia ciudad, aquí en Celaya, pues hay quienes sostienen que la administración debe funcionar como una empresa propiamente. En cierta forma tienen razón, porque, bueno, los gobiernos de una u otra manera, pero empezando por el municipal, vamos a hablar del municipal porque es la primera instancia que tenemos como ciudadanos, pues es el encargado de prestar servicios públicos, aquellos servicios públicos que cotidianamente utilizamos y que de pronto no les prestamos la importancia en la vinculación política que tiene, ¿no? Si hablamos del municipio, por ejemplo, bueno, el municipio es el encargado de prestar servicios básicos como el servicio de recolección de basura, el servicio de la seguridad pública, de acuerdo a cómo esté en cada municipio, puede variar obviamente, pues su participación en temas del transporte público y otros tantos, el servicio de alumbrado público, etcétera, ¿no? Oye, sí, y es que mira, eso es bien importante, ¿no? Porque fíjate, digo, no sé, es mi percepción, ¿verdad? De repente los servidores públicos como que se enrollan en el asunto de la burocracia y pues parece que te están haciendo un favor, ¿no? Y entonces, pues ya si tú llegas a hacer algún trámite y no, hombre, pues te la hacen bien cansada. Bueno, fíjate que no es algo nuevo cuando se habla del tema de los servidores públicos. Se debe entender y es, de hecho, en su concepto, en su naturaleza, que son personas que sirven a la población, que están ocupando un cargo público y están para servir. Y parece que hay un malentendido en donde nosotros les servimos a ellos. Obviamente eso es parte de la corrupción. Ya de la corrupción hay que recordar que es una palabra que si bien la llegamos a identificar comúnmente con cuestión de dádivas, de dinero, de cohecho, etcétera, la corrupción es una situación que implica que algo está echado a perder. Entonces, si vemos que hay una persona que ocupa un cargo público y que está para servirse él, ya de origen ya está echado a perder y esa es corrupción. Y es que fíjate que por un lado es eso, ¿no? Con los servicios públicos, con los servidores públicos. Y luego con la política, mi hermano. Porque de repente hay algunos partidos que dices, no, por favor, oye, no, ya bájale tantito. Bueno, le echaban la culpa a los partidos como tal, pero la realidad es que los partidos como tal no tienen la culpa. Los partidos son instituciones, son instancias morales, sí, que están conformadas para poder acceder al poder. Esa es la naturaleza de los partidos políticos. Claro. Y yo creo que si revisamos las bases, los principios, la visión de cualquier partido, el que se te ocurra, pues vas a encontrar que son partidos que son para bien de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, de la gente. El problema no son los partidos, el problema son personas o grupos de personas que terminan controlando un partido político, manipulándolo a los intereses particulares. Ese es el gran problema. Ese es el gran punto, ¿no? Así Porque es. además, bueno, a ver, y tú dime una cosa, o sea,
¿Tú crees que un servidor público debe ser político? Debe de tener, todos debemos de tener algo de político en la práctica. ¿Por qué? Primero, la política es algo inherente a las personas. Hay que recordar que, bueno, pues hay muchísimas definiciones de política. Es difícil ponerse de acuerdo en ello, ¿no? Podríamos obviamente buscarlo en el diccionario. Y en términos generales se va a decir que la política, pues es aquello que está relacionado con el Estado, con el gobierno, y ciertamente así es. Nos podríamos ir mucho más atrás, e irnos a la Claro, historia, a los filósofos clásicos como los Platón, griegos, los ¿no? griegos, y Platón te va a decir, la política es el arte de gobernar. Y que fíjate un dato curioso, Platón complementa esa definición de la política como el arte de gobernar con el consentimiento de las personas. Ese Fíjate, es un dato interesante, ¿eh? eso es bien interesante, ¿no? Mira, ya nada más desde el momento en el que dices que es el arte de gobernar, ya te metiste en una bronca, Ya, ¿no? ya, Porque ya. si es un arte, entonces eso quiere decir que debe ser una técnica depurada, Así es. sensible, humana, Noble. noble, exactamente, ¿no? Desde ahí ya te metiste una bronca. Porque bueno, la experiencia que por lo menos yo he visto, ¿verdad? He vivido, pues es que los políticos no son así, mano. En lo general, lamentablemente, no es así. Yo decía hace un momento, cuando hablábamos de la administración pública, que hay quienes consideran que la administración pública debe operarse como una empresa. Yo Ajá, coincido en cierta forma, porque cuando un Estado, ya sea municipio, Estado o federación, presta un servicio, pues es un servicio que debe de operar bajo principios generales de administración de recursos. claro. Y eso es una empresa. Una empresa, si tú quieres, pública, pero estás utilizando recursos financieros, humanos, materiales, técnicos, y eso implica el mejor uso para ser efectivos, es decir, para lograr el resultado que se pretende y también ser eficientes, el utilizarlos de la mejor manera. El Ajá. problema es cuando se presta un servicio que ni es efectivo. Y dicho aquí en Sí, Celaya, por sí, ejemplo, sí, vamos a sí. hablar de Celaya porque radicamos aquí, pero Claro. podría ser aplicable en muchos lugares. Un servicio público es la seguridad, por eso se Ajá. llama seguridad pública. Seguridad Hoy pública, por claro. hoy, Celaya ocupa un lugar imperdonable en tema de la seguridad, en donde padecemos la inseguridad más crítica en toda la historia. Y sin embargo, es una de las áreas donde se gastan la mayor cantidad de recursos públicos. Millones, millones de pesos se gastan en ese tema, pero no se da el resultado. Entonces, si nos fuéramos a un criterio de una empresa común, Exacto, dirías, pues exacto. no puede estar gastando tanto dinero En algo que no en algo que no funciona, funciona. pues sí. Ok, en ese sentido, creo que tiene razón quienes sostienen que la administración pública debe operar como una empresa, Ajá. definitivamente. Sí, sí, sí. Y pues invertirle a lo que de verdad te va a estar dando, pues, Así es. resultados, ¿no? Y la otra parte de la eficiencia, Eficiencia, si claro. hablamos, por ejemplo, de otros servicios que se otorgan a nivel federal, como el servicio de la energía eléctrica, por ejemplo, que Ajá, son empresas descentralizadas, pero claro. son controladas por gobierno, Sí, sí, sí. pues ciertamente tienen un alto grado de efectividad. Digo, pues en general todos gozamos del servicio, ¿no? Ajá, El tema es cuál es el costo. Tal ajá. vez se está gastando más de lo que debiera de gastarse porque no funciona como una empresa en cuanto a costos, en donde son empresas o servicios subsidiados altamente ¿y por qué? Porque están utilizando recursos públicos. Una empresa Ajá. privada, pues no funciona así. En lo general, hay empresas Sí, privadas sí, que sí. también de pronto por ahí se cuelgan de recursos públicos, también, y eso No, es corrupción, ¿eh? sí, no, pero es que mira, si tú eres empresario, ¿verdad? Y tienes tu changarrito ahí, tu empresa, y de repente tú le metes dinero y le metes dinero y le metes dinero y no te da, o sea, no, O no estás cumple con su gastando función. más de lo que deberías de gastar. Imagínate entonces, ¿no? Pues entonces ya no te está funcionando la empresa. Así es, Y ahí es cuando tienes que hacer un balance y pues ver qué está así pasando. es. Y eso yo creo que pasa mucho, ¿no? Oye, a ver, Jorgito, y por ejemplo, en Pemex, que ya ves que también es todo un Uy, tema, ¿no? sí, Porque de las mayores empresas internacionales. ajá, y ya ves que bueno, se saca o se sacaba, ya no sé, mucho Ajá, dinero de ahí, y pues bueno, yo he escuchado, ¿no? Que había la gente decía, ay, no, es que trabajar en Pemex es lo máximo, ¿no? Porque te dan todo y no sé qué, y que quién sabe así cuánto, es. y pues quién sabe qué tan eficiente fuera, ¿no?
Así es, bueno, ahí es otro botoncito de muestra para Ajá, ver cómo hay empresas de gobierno en donde no llevan un criterio de administración adecuado bajo la sí, efectividad y la eficiencia. ¿Por qué? Porque son recursos que se llegan a tener a costa de un interés público, porque son recursos públicos, ya sea subsidiados o porque simplemente están dando lo suficiente hasta para despilfarrar. Y en una claro, empresa privada eso no se pues permitiría. no, no se Pero permite. fíjate que es interesante, dado el interés que tenemos en nuestra primera instancia de gobierno, que es el municipio, Ajá, regresar al tema del municipio, y es que empezaste a hablar del tema de la política. sí, Y sí, bueno, hicimos una referencia de lo que es la política bajo una definición que puede ser gramatical, una definición filosófica. Creo que ajá, amerita mucho porque son personas que se dedicaron pues, toda su vida prácticamente a pensar, a reflexionar a y que reflexionar, no sí, por nada ha pasado tantos siglos la trascendencia de estas personas, de estos filósofos como Platón y claro, otros tantos. Y hoy por hoy, si recuperamos esa definición de la política de Platón, el arte de gobernar, ajá, pues yo creo que sigue haciendo sentido, complementándolo con algunas referencias de lo que es el arte, claro, complementándolo con el tema del arte de gobernar con consentimiento de las personas. Y cuando digo consentimiento, con consentimiento, pues quiero entender lo que es un consentimiento limpio, claro, no viciado, como en muchas ocasiones se nos vende la democracia. los consejos a modo, ¿no? Claro, los consejos a modo o la democracia. Vamos a votar por este candidato y la palabra de la democracia ya muy trillada, en Ajá, donde creemos que la democracia nada más es votar y ya. No, la democracia implica mucho más que ir y emitir un voto. La democracia implica, es un estilo de vida. La claro, democracia ciertamente en tiempos electorales es ir y emitir un voto, pero reflexionado, pensado en un partido, en una persona, en las circunstancias, y que obviamente cuando es reflexionado, pues tú puedes tener una preferencia bajo tu criterio diferente a la mía. Eso es parte de la democracia. claro, Pensamos y decidimos cosas cosas distintas. distintas, Eso es claro. muy válido. El problema es cuando nada más vamos como borreguitos. Y Sí, nada, sí, sí, ese sí es un problema. ese sí es un problema. O cuando vendemos el voto por cosas Eso, materiales, eso es también lo que ese te es iba a un decir. problema. Eso es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Porque entonces volvemos a la misma. Aquí el asunto está en los ciudadanos, Así que es. los ciudadanos tenemos que estar revisando, viendo que los políticos, que los servidores públicos hagan su chamba, ¿no? El punto es cómo lo revisamos, cómo nos Ajá, vinculamos, porque si nada más decimos así como lo acabas de decir, pues terminamos siendo también muy de palabra, como muchos claro, políticos lo son, ¿no? sí, sí, Y bueno, este es un punto de referencia de lo que es la administración pública, cuando el gobierno, cuando el Estado, en alguno de sus niveles, municipal, estatal o federal, otorga servicios públicos. Ya dijimos algunos ejemplos de municipales. Si hablamos del Estado, pues en el caso de Guanajuato, por ejemplo, ¿qué servicios presta? Uno de los más ajá, importantes es el de la salud, por ejemplo. la El salud gobierno es, del Estado, uy, no, que ahorita está ya a sí, veces tremendo. tremendo, Entonces el gobierno del estado genera, crea y mantiene la operación de hospitales, por ejemplo. ajá, Entonces él genera ese servicio público. Si hablamos de la federación, también ofrece servicios de salud, pero también como el que mencionábamos de la electricidad, por ejemplo, es un servicio público, es un es un servicio recurso, público, ¿ok? Entonces, cada uno tiene sus diferentes niveles y servicios públicos, pero también hay un juego de la política. ajá, Y es que la política la tenemos tan diversa en sus descripciones que, sobre todo en tiempos electorales, se nos viene el tema de la política y se nos viene de inmediato, ¿qué tema? Partidos partidos políticos, políticos, pues sí, elecciones. Y cuando hablamos de elecciones, de pronto se nos vienen temas de fraudes, se nos vienen temas de manipulaciones, se nos vienen ajá, temas de intereses de grupos, entonces, de poder, claro, económicos, sí, etcétera. Si hablamos de partidos, ni qué decir, de ni qué decir partidos, exactamente, y partidos que es son ya muy antiguos, que tienen una ideología. son los de siempre, ¿no? Sí, Mm, pero si tomamos la parte sustancial de los partidos, el que tú quieras, el PRI, el PAN, que son los más antiguos en ajá, realidad, pues son partidos que tienen muy cimentada una ideología y que si la analizamos tiene sentido. Son diferentes, sin duda alguna. La ideología política del PRI es diferente a la del PAN. sí, sí, Que de claro, pronto puede haber algunas conjunciones, ya son intereses o conveniencias electorales, pero electorales, sustancialmente PRI y PAN, que son los partidos más antiguos, de principios del siglo pasado, pues ajá, tienen una ideología. Partidos nuevos,
tienden a ser, tienden a tener su sustento en intereses económicos, intereses políticos. Y cuando digo económicos me refiero, vamos a crear un partido, aquí un grupito, y vamos a Sí, vivir de lo que el Estado nos dé. No tanto porque queramos llegar a gobierno, sino porque vamos viviendo de lo que nos mantenga el Estado, ¿no? Claro, claro. Y es que ese es el juego, ¿no? Digo, si nos pusiéramos aquí maquiavélicos, pues a lo mejor hasta pensaríamos que esos partidos pues son como para dividir el voto, ¿no? Esa es otra estrategia, claro, o sea, eso no es nuevo. Recordemos que en los años 70, 80, pero sobre todo 70, pues el PRI dio facilidad para la creación de partidos pequeños y había algunos partidos que se le llamaban, eran los partidos satélite del PRI, ¿no? Que de alguna manera, pues difícilmente iban a llegar a gobernar o se les daban algunos escaños hablando del Congreso, Sí. y era una forma en la que el PRI vendía un poquito la democracia. Ya hay más partidos, ya no somos el partido único, pero detrás de esa cortina de los partidos de oposición, entre comillas lo digo, pues realmente había una situación de manipulación. Hoy pueden ser partidos o personas O personas. que los mismos partidos que están en el poder las lanzan para dividir el voto en tiempos electorales. Oye, y por ejemplo, a ver, hablando de políticos y partidos y todo esto, a ver, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de estos actores, cantantes que se están aventando a la política? Hasta, creo que hasta deportistas hay, ¿no? De todo, bueno, obviamente toda actividad profesional, ocupacional, tiene su mérito, su respeto. Claro. Y a veces confundimos lo que es a la persona como tal. No sé, vamos a hablar de un Carlos Villagrán, por ejemplo, Carlos Villagrán como tal tiene todo el derecho, como lo tiene cualquier persona en México. Te iba a decir tú, pero como un buen amigo Iván, ¿verdad? Bueno, sí, el de atrás, pues. El de atrás, el que diría mi buen amigo Toño, el que te mete la mano. ¿Qué pasó? Ya ves, ya vamos a empezar con problemas. Bueno, yo no lo dije, pero bueno, por ahí lo dijo otro. Yo nada lo repetí como periquito. Pero bueno, una cosa... Que bien aprendes. ¿Verdad? Bueno, no me pierdo los programas de Canal Forense X. Ok. Bueno, el punto es de que todas las personas tenemos el mismo derecho, y hablo del ejemplo de Carlos Villagrán, que tiene el mismo derecho que yo, que tú y que cualquier otro ciudadano. Y de pronto lo confundimos con personajes que representan, como un Kiko, en donde si ya hablar de un Kiko, bueno, pues ya denota o denosta pues el tema de la política, ¿no? O sea, no, yo no quisiera ver a Kiko en un escaño, por ejemplo, en una cruz. No, la verdad no. O sea, Kiko es un personaje que se creó para efectos de una intención artística, cómica, de televisión, profesional, ¿ok? Pero la persona que lo representa tiene todo el derecho. Oye, pero la percepción pública que es muy curiosa, ¿no? Porque mira, te voy a decir, cuando fueron las elecciones pasadas y estaba que Peña Nieto, yo recuerdo a muchas amigas mías que decían, ay, yo voté por él porque está bien guapo. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo por guapo? Pues para guapo eso me tienes a mí, oye. Te hubieras lanzado. De haber sabido, ¿verdad? Es que está feo, ¿no? Está feo, así como la gente se deja llevar por esas cosas. Sí, sin duda alguna. Por eso mencionaba que la política implica una gran responsabilidad para los que están en gobierno, que la tienen que ejercer, y una gran responsabilidad para nosotros, que somos el sentido sustancial de la política. La política no se crea más que para las personas en sí mismo, para nosotros mismos. Y si nuestra decisión y nuestro contexto de política está basado en esos criterios muy superfluos, muy banales, pues la verdad nuestra cultura política pues dejaría mucho que desear. No es una calificación a ninguna persona en particular, yo creo que ese es un reflejo de tantas cosas que todavía nos falta por hacer en nuestra sociedad. Como aprender, ¿no? Yo creo que por eso es que creo que una de las grandes tareas de cualquier gobierno, pues tiene que ser la educación en la cultura, mano. Sin duda alguna. Fíjate que platicando en una mesa también en temas políticos, una amiga decía,
hablando del tema de los derechos que tenemos. Dicen, bueno, todas las personas tenemos derechos a la posibilidad de acceder a una aspiración política de un puesto público. Claro. Sí, ciertamente. Cualquier persona no está sujeto a si tenemos un nivel académico, una posición económica, una posición de formación académica, etcétera. En principio, esa es la base cruda de lo que es la democracia, al menos como la planteamos en México. Sí. Pero eso no quita que si tenemos una aspiración, asumamos también la responsabilidad para estar en condiciones de ejercer ese cargo, si llegamos a ganar, de manera adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Estar preparados. En otras palabras, alguien podría tener una aspiración para ocupar un cargo público. Es legítimo, de acuerdo a nuestro sistema en México, democrático, es un derecho que nos los validamos todos, vaya, constitucional desde luego, pero no debemos de ignorar que si aspiramos está de por medio un asunto público. Entonces, no es un negocio de nosotros. Esa responsabilidad implica que debemos también de prepararnos. Si asumimos a un cargo público sin tener la preparación, estamos incurriendo en un acto de corrupción. Eso es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Porque, pues digo, no es el caso, ¿no? Pero imagínate pues que tú llegas, ¿no? Y ya de repente, ay, don Chucho, mira, te voy a dar una diputación, ándale, pues ándale, ¿no? Y yo no tengo ni la más remota idea de qué hace un diputado, man, pues imagínate. Entonces, ¿a qué le estamos jugando, man? Sí, claro, no, aquí es todo un gusto verte aquí en esta mesa, que nos invites a platicar de estos temas para facilitar la reflexión, ¿no? Social y política. Pero no sé qué tan bueno serías en una curul. Entonces, yo conozco mis límites, yo no. Y es que es lo que te digo, pues es que está, o sea, sí tiene que ser una persona con esas características políticas, pero también tiene que ser un servidor público, ¿no? Sí, en el servidor público también implica de que tenga esa partecita de ser político. Y mira, si nos vamos un poquito más a lo terrenal, a lo que vivimos cotidianamente en cuestión política, diríamos, hay puestos, hay cargos como el presidente o presidenta municipal, en nuestro caso aquí en Celaya, en donde dirías, bueno, yo no sé qué tan buena sea o no, en este caso Elvira Paniagua, como administradora, como jefa de la administración pública municipal. No lo sé. Creo que no lo es tanto porque hay muchas deficiencias en servicios fundamentales, empezando por la seguridad. Pero también hay otra situación que es muy evidente, que si llegara a ser o si lo es una buena administradora, no lo sé, hay otras opiniones, lo que es muy evidente es que no tiene ni una pizca de lo que es ser política. Porque también tiene que tener un juego político, y el juego político implica la relación, la vinculación del servidor público, en ese caso de la presidenta municipal, con la gente que gobierna. Y la política implica escucharte. Escuchar. La política implica atenderte. Abrir el diálogo. Claro, ¿no? ser incluyente, ser abierta. Pero cuando una persona se cierra, no escucha, me quieres hablar y me volteo y no te escucho, pues obviamente eso no tiene nada de político. ¿Ok? Y hay que recordar que cuando se ocupa un cargo público, se gobierna para todos. Sí, ¿Okay? pues sí. Para todos, o sea, y tienes que escuchar a todos. Eso no estás obligado a hacer lo que todos dicen, claro que no, porque la responsabilidad de una toma de decisión es de quien está en el gobierno, pero sí tienes una obligación y un compromiso político de escuchar a todos. Y eso es lo que hoy se padece en gobiernos como en municipales, en donde hay una confusión viciada de lo que es la política, diría yo, es la vinculación del gobernante con su población, de tratarlos dignamente, de respetarles sus derechos, de darles la oportunidad de participar, inclusive de manera genuina, en la administración pública. Los consejos, tú hablabas hace rato de los consejos. Claro. Hay un sinfín de consejos supuestamente de participación ciudadana que son nada más un requisito, un engaño a la democracia genuina. Entonces, eso no es política positiva, claro. Es únicamente una manipulación de como cuestiones. Una simulación, es una simulación, ciertamente, es una palabra adecuada, es una simulación de la democracia. Exacto. Entonces, ni requerimos que haya un gobierno municipal que tenga un sentido político que implique involucrar a la población en la toma de decisiones, en la participación. Y toma de decisiones implica, te voy a escuchar. El que está en gobierno no es dueño de la verdad.
Sí. Entonces, eso implica que dé apertura para que otras personas, grupos intermedios opinen, participen inclusive. Eso es política. Y lo conjunta en la administración pública, con temas a partir de la efectividad, a partir de la eficiencia. Esa es un buen gobierno municipal. Oye, ¿y o sea, con toda esta información yo pienso, bueno, entonces, ¿qué perfil debe tener alguien que se dedique a este asunto de la política y el servicio público? Mira, es difícil hablar de perfiles. Generalmente cuando se habla de perfiles se saca un papelito y dice, ok, necesitamos que sea una persona con determinado nivel académico, con determinada experiencia, con determinadas habilidades, etcétera. Yo creo que debemos de ir más allá de lo que en un papelito se pudiera plasmar administrativamente. Yo creo que un servidor público de la talla de un presidente o presidenta municipal es de que debe estar sustentado en valores. Y los valores normalmente no se plasman en forma administrativa porque son muy subjetivos. Sí, sí, y los valores se perciben a través del trato con la persona. ¿Okay? El hecho de que estemos tratando tú y yo en este momento y lo sigamos haciendo de manera regular es la manera en la que transmitimos valores genuinos. Porque podemos señalar que alguien es honrado y nos pueden poner todos los carteles, que Juan Pérez es la persona más honrada y demás. Es anuncio, es mercadotecnia. Claro. Y lo que se requiere hoy por hoy a nivel municipal se puede prestar mucho, es ese contacto directo de las personas. Eso es un elemento fundamental. Sí, sí, sí. Y es que mira, yo lo pienso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ¿no? Otra vez me voy a poner ejemplo. No, ya. Hay una frase coloquial sobre ese tema, pero no lo... No, pues okay. Es que mira, imagínate yo, que si no acabé ni la secundaria, man, okay. Y luego de repente, ay, míralo, ya es director del consejo de no sé qué. O sea, ¿cómo? O okay. sea, ¿cómo le hizo, no? Y fíjate que aquí no hay que malentender esas... que los perfiles adecuados para un servicio público, para un servidor público, sean una restricción. No, tal vez no tienes el nivel académico, pero si aspiras a una posición pública, prepárate. No estás limitado. Claro, claro, claro. Pero esa es la cuestión, ¿no? Que tienes que prepararte, o sea, sí, claro. Tienes que echarle ganas, pues, para que las cosas empiecen a fluir como debe ser y sobre todo, pues, que tengas pues, yo creo que se necesita una vocación de servicio, ¿no? Mira, voy a hacer una analogía, espero que se pueda entender. Es como cuando nos invitan a una fiesta. Y cuando te invitan a una fiesta y quieres quedar bien, pues una bañadita, una peinadita, te preparas para la fiesta, ¿no? Para hacer un buen papel en la fiesta. Pero si uno se va a la fiesta todo desalineado, no tan no con la higiene que debería ser, pues vamos a hacer un mal papel ahí en la convivencia, ¿no? Claro. Aquí es lo mismo. Si queremos aspirar a un puesto público, ¿podemos ejercer nuestro derecho? Sí. Pero hay que hacerlo de manera responsable, prepararnos siendo congruentes, es otro de los requisitos, siendo congruentes. ¿Cómo se nos va el tiempo, don Chucho? Sí, ahí nos aventamos tiempo extra. Pero no, voy a regresar aquí a esta mesa para seguir hablando del tema. Ay. Y es que el Señor de los Cielos no nos dice nada, entonces pues nosotros aquí nos vamos de frente. Gracias por invitarme otra vez. No, hombre, al contrario, muchas gracias por venir. Ya sabes que ahora sí que esta es tu casa. Gracias. Y la de todos ustedes. Sí, Jorge Acuña les agradece que me hayan prestado esta atención. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya saben, aquí continuamos en que será Don Chucho Político y los esperamos la próxima vez. Así que adiós. Adiós, Jorgito. Adiós. Canal Foro CX marca la diferencia.